Buenas, querido profesor, mi nombre es Luis Camilo Daza Peñaranda, hago parte del grupo de Sociología Jurídica los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Le voy a hablar lo concerniente al contrato social de Juan Jacobo Rousseau, lo concerniente al libro 2. Bueno, antes de empezar a hablar del libro 2 hay que decir que este se subdivide en 11 capítulos, los cuales voy a ir explicando brevemente para poder tener un mejor entendimiento de este libro. Bueno, el capítulo 1 dice que la soberanía es inalienable. Cuando él dice que la soberanía es inalienable, él dice que el soberano o el ser colectivo que representa por sí solo dentro del poder, pero nunca lo hará con voluntad propia. Es decir, que no se desnaturaliza de su esencia. Pues el momento, dice Rousseau, que hay un amo y no hay soberano. Y desde ese instante está destruido el cuerpo político. En el capítulo 2 dice que no tan solo es inalienable, sino también es indivisible. ¿Por qué dice Juan Jacobo Rousseau que esto es indivisible? La soberanía, tanto que es inalienable, como dije anteriormente, es indivisible. Que no existe una división de poderes, por ser un cuerpo compacto, donde todos tienen funciones que determinan la acción del Estado. El error de nuestros políticos, dice Juan Jacobo Rousseau, al no poder dividir la soberanía en su principio, la divide en sujeto, la divide en fuerza y en voluntad. Es decir, sería el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, aquí en el tercer capítulo, dice el enunciado, si pueden errar la voluntad general. ¿A qué hace referencia Juan Jacobo Rousseau? Aquí parece si Juan Jacobo Rousseau se adelantó a nuestros días. ¿Por qué digo que se adelantó a nuestros días? Porque siempre sucedió que los gobiernos corrompen al pueblo al engañar al mismo. Entonces esta costumbre se plasma en las decisiones erradas de la voluntad del soberano, donde siempre nos equivocamos a la hora de elegir a quienes nos van a representar, a quienes van a velar por los derechos de cada uno de nosotros. Entonces, posteriormente dice que los límites del poder soberano. Entonces el Estado a través del soberano no tiene injerencia alguna adentrarse dentro de lo individual, hasta donde se le hace permisible. Es decir, esto es hasta el límite de la libertad que por naturaleza les pone al hombre en común. También tenemos que afianzarnos que el derecho de la vida y la muerte, dice Juan Jacobo Rousseau, cuando se quebranta una ley, está en peligro la existencia de la persona o el Estado. Uno de los dos tiene que extinguir, es decir, uno de los dos tiene que desaparecer. Pero ¿cómo podría esto llevarse a cabo cuando este individuo no tiene derecho a decidir por su vida y siendo él mismo quien conforma al soberano, se autoelimina Esto no es lógico. Entonces Juan Jacobo Rousseau dice que el delincuente o cualquier hombre siempre tendrá la oportunidad de devolverse bueno por alguna razón y que el derecho a la vida existe, pero el de la muerte es discutible. Deja la discusión Juan Jacobo Rousseau. Entonces Juan Jacobo Rousseau se limita posteriormente a la ley. La presencia de la ley en el soberano obedece a que, si bien es cierto que la voluntad general siempre es recta, pero los juicios que lo guían no son muy claros y traerán una disyuntiva entre lo aprovechable y lo pernicioso, es decir, entre lo bueno y lo malo, pues es necesario la existencia para que a partir de ahí se puedan distinguir entre el derecho y el deber. Rousseau opina que si el pueblo es quien hace la ley, su existencia, esta debería necesariamente ser escrita por el mismo pueblo. Nada de lo que os prometéis, decían al pueblo, dice Juan Jacobo Rousseau, pues ser ley sin vuestro consentimiento romano, sed vosotros los autores de la ley quienes deben hacer vuestra felicidad. Es decir, que el soberano tiene la voluntad, tiene esa jerarquía de plasmar sus propias leyes. Entonces Juan Jacobo Rousseau se mete un poco con lo que es la función del legislador. ¿Sería necesario la presencia de alguien que no tenga nada que ver con nuestra propia naturaleza para que
legisle a favor de quien tiene la verdadera razón, de quien muestre las pruebas, de quien sea el conveniente ganador, por decirlo así, cuando se muestre una controversia entre alguna de las dos partes. Entonces, tiene que ser una persona muy sabia, no tiene que haber intereses particulares, tiene que ser una persona que determine la verdadera razón del pleito que existe entre las dos personas. Ya Juan Jacobo Rousseau, posteriormente a lo que es lo del legislador, entra un poco a hablar sobre lo que es el pueblo. Es muy necesario tener en cuenta la extensión del territorio donde se adentra el pueblo, es decir, cuánta cantidad, cuánta población existe en determinado pueblo, para facilitar así el manejo de ciertos gobernantes a la hora de plasmar las leyes y ver la opinión de cada uno de los soberanos, para así poder posteriormente que no exista esa rivalidad, o por decirlo así, no exista esa controversia entre algunos soberanos y pueda el dirigente hacer las cosas de la mejor manera. Ya por último y para terminar, los diversos sistemas de legislación. Bueno, toda libertad más fuerte al Estado, pues la libertad es resaltar el cuerpo del Estado, la igualdad, la equidad. La existencia del Estado está relacionada a su constitución, donde se ha observado y atendido a todas las conveniencias y el acuerdo de los puntos de las relaciones naturales y de las leyes, para que sean fortalecimiento de la libertad. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí un poco del libro 2 de Juan Jacobo Rousseau, El contrato social.